doctora Adriana Macías Madero. Tenemos una digna y gran invitada que nos va a platicar unas cosas de muchísimo interés, porque ella viene importada, ella la trajimos desde la hermana República de Zacatecas acá a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Profesora investigadora, tiene poquito en la ciudad, ya casi aclimatada, todavía falta por ahí un poquillo más, pero ella se incorpora en la carrera, en la licenciatura de arqueología. Entonces, pues Adriana, muchas gracias, bienvenida. Si nos pudieras platicar un poco acerca de cuántos años llevas aquí, cómo te has incorporado, cómo te ha ido el proceso de adaptación. Y luego un poco de arqueología. Muy bien. ¿Qué es arqueología? ¿Por qué arqueología? ¿Qué es lo que te gusta? Y ahí nos vamos, ¿va? Muy bien. Hola, mucho gusto de estar aquí. Pues bueno, tomando cafecito, aparte de que es un día frío, ¿verdad? Pero bueno, yo estudié arqueología básicamente, como dices, en la República, en la vecina República de Zacatecas, en la Universidad Autónoma. Y bueno, me vengo acá pues en el 2023 y tengo pues, sí cierto, muy poquito, pero ya le estoy agarrando la onda. Me estoy acostumbrando a que de repente el potosinazo, esto de que saludan y saludas y no te saludan, pero de pronto hay gente muy, muy amable. Y pues la verdad ha sido como muy cómodo el proceso, o sea, ha sido pues bueno, cómodo y con sus aventuras, ¿no? He venido con familia, con mi hijo y estamos como adaptándonos de a poco. Y bueno, entré acá en arqueología justo porque estaban impulsando la línea forense y se abrió esta convocatoria y pues bueno, yo meto papeles, bueno, y dirán arqueología y forense, bueno, ahorita igual se extiende para esa temática, pero básicamente, bueno, arqueología porque, bueno, a mí siempre me ha gustado justo saber de dónde venimos y reconocer un poco estas huellas en el tiempo, o sea, porque la arqueología se basa mucho en la lectura de los indicios, ¿no? Podría decir que es de las disciplinas que son más honestas, porque no podemos decir nada si no tenemos indicios, ¿no? Pruebas. Y básicamente justo por eso me gustaba, o sea, esta posibilidad de ver las huellas de algo, de una historia, de cómo se fueron construyendo cosas. Y pues bueno, en esa pauta, pues básicamente la arqueología tiene un alcance bien grande porque, pues bueno, lo podemos estudiar desde que el hombre existe hasta ayer, ¿no? O sea, realmente no nos enfocamos en un tiempo específico, ni en un bien material específico, sino que tenemos como opciones varias. Y entonces por eso creo que la aplicación de la arqueología es muy vigente, pese a que muchas veces cuando pensamos arqueología, todos piensan, no sé, Indiana Jones, sitios arqueológicos, hasta dinosaurios. Sí, justo, o sea, esto de que mencionas, de que no hay un tiempo específico, pues sí nos cambia un poquito a lo mejor el chip de pensar que arqueología es historia, o sea, historia y muy para atrás, ¿no? No como justo, historia puede ser a partir de ayer. Exacto. Pero siempre lo tenemos a ubicar y mucho relacionado pues con estos aspectos precolombinos o prehispánicos, sí. Como que ahí nos encapsulamos y ya nos salimos de más allá, ¿no? Ándale, tenemos como esa idea siempre del arqueólogo, estudia cosas de ayer, ¿no? Del pasado, de cosas que, bueno, que se quedaron atrás. Y de alguna forma, pues el pasado es bien instantáneo, ¿no? O sea, porque igual pensamos, ahorita nos vamos de aquí y ya pasó. Ajá. Pero ese hecho, digamos, que queda un poquito atrás, o sea, se puede leer desde arqueología, siempre y cuando obviamente haya indicios, ¿no? Y pues bueno, la presencia del hombre transforma todo, casi podríamos decir que el simple hecho de agarrar las tazas, tocarlas, nuestras huellas, por ejemplo, no sé, de los labios, lo que hay de contenido, o sea, todo va dejando como una evidencia y la arqueología en cierta medida la puede leer y es por eso que podemos estarnos metiendo en muchos temas, ¿no? Básicamente en todo aquello que vaya dejando alguna transformación, por mínima que sea, se puede rastrear. Entonces, por eso me parece que, bueno, que justo la gente que le gusta la arqueología puede tener como estas posibilidades, ¿no? De estudiar realmente arqueología y hacerla útil en muchos sentidos.
Por ejemplo, ¿qué lee la arqueología? O sea, mencionaste pues que a través de los indicios se lee, pero ¿qué leemos? ¿O qué buscamos? Bueno, fíjate, bueno, eso es bien interesante porque justo podríamos pensar que la arqueología se puede leer como en 3 dimensiones, bueno, en 3 dimensiones como esenciales, que es, bueno, el tiempo, o sea, tú en los objetos o en la materialidad buscas justo referencias al tiempo, bueno, al espacio, o sea, de qué época o de qué contexto, de qué momento son, el espacio, de dónde surgen, con qué se relacionan. Y bueno, lo que decíamos, esa materialidad, porque está creada, quién la hizo, cómo la hicieron, para qué servía. Y pues bueno, podemos hacerles preguntas muchísimas a los objetos, pero a diferencia, por ejemplo, de un historiador del arte, un arqueólogo estudia, pues bueno, intenciones o busca dinámicas culturales, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿por qué? O sea, no sé, si vemos la taza, a lo mejor un artista podría decir, ¿no? Pues bueno, su forma es muy estética, a lo mejor su diseño, no sé, su forma es ergonómica, qué sé yo. Y en cambio un arqueólogo puede ver, bueno, evidentemente sí las formas, pero entender para qué servían, ¿no? Quién las utilizaban, en qué momentos, básicamente, qué tipo de acontecimientos se acompañaban para el uso, o se hacían para digamos, usar estos artefactos y en ese sentido entender, pues bueno, eso, a la sociedad. Leemos justo los comportamientos de la gente a partir de los objetos y de, pues bueno, de la disposición de estos en un determinado contexto. Ok, en este sentido, ya vamos entendiendo que arqueología no es nada más lo prehispánico. En este sentido, ¿qué o cómo la entendemos una arqueología forense? Pues bueno, ahí también pensemos justo lo que decíamos que era, bueno, que la arqueología se enfoca en la materialidad, ¿no? Y que básicamente lo que buscamos son indicios o evidencias o huellas de una acción, ¿no? Y básicamente, bueno, en un contexto forense podríamos pensar que para que se dé un hecho, tienen que suceder una serie de sucesos o actividades para que, pues bueno, para que una escena se produzca o esté, ¿no? Es decir, por ejemplo, un hecho forense, pues es cuando, no sé, hay, por ejemplo, un desastre, un hecho que no tiene como, bueno, que hay que encontrar como la explicación de por qué hay, digamos, un deceso, un acto de violencia o algo que debe como investigarse de forma pericial, pero lo que busca la arqueología es rastrear todos esos indicios que podrían ayudarnos a entender cómo se dieron los hechos, es decir, por ejemplo, quién pudo estar ahí, ¿no? ¿Quiénes fueron los victimarios? ¿Quién es la víctima? Cómo llegaron ahí, qué elementos tuvieron que emplearse, por ejemplo, para que se diera a cabo o para que la escena esté como esté, ya sea propios, digamos, asociados a la escena, es decir, al mismo evento, o posteriores, ¿no? Es decir, que, no sé, alguien llegó después, alteró la escena, no sé, transformó el contexto, y en ese sentido se pueden leer justo diferentes momentos de un espacio específico. Sería reconstruir la escena del delito generando una narrativa de cómo fueron y sucedieron los hechos a través de las evidencias o lo material que se está encontrando. Sí, básicamente esa sería como la idea. ¿Algún caso que hayas leído acerca de, bueno, se encontró esta persona así, había ciertos materiales y a través de aplicación de las técnicas de investigación logramos concluir que esto? Bueno, por ejemplo, hay muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, la arqueología empieza a incluirse en los temas forenses desde la Segunda Guerra Mundial, porque básicamente, aparecían un montón de cuerpos que no podían correlacionarse, no se les podía dar identidad tan fácilmente porque su apariencia física ya no era reconocible. Y en ese sentido, la estrategia era tratar de entender con base a una lectura más amplia, no solamente del cuerpo, sino de todo lo que estaba asociado a él,
determinar quiénes eran, ¿no? Hacer estas técnicas de reconocimiento, no de identificación puntual, porque solo se logra quizá con el ADN y con cosas biológicas, pero digamos hacer aproximaciones, ¿no? Y entonces la arqueología empieza a hacer como esta relación de evidencias, por ejemplo, tanto la ropa, por ejemplo, cosas que podían ser como elementos, no sé, cosas que se acompañaran como accesorios, huellas en la piel. Primero empieza, existe una carrera más larga con los criminalistas y criminólogos, y está pues la antropología física, ¿no? Que ve más al cuerpo como un elemento de lectura, pero también la arqueología como todo esto de, bueno, está a lo mejor, no sé, si estaban en trincheras o en ciertos lugares, bueno, era el ejército de avanzada. Entonces, ¿quiénes eran los del ejército de avanzada? Se empezaban a hacer listas y correlación de los cuerpos, y entonces ya se hacía un reconocimiento. Pero, por ejemplo, bueno, también digamos que un caso importante me parece que, bueno, ya cuando se hace aquí en México, por ejemplo, el cambio de nuevo sistema de justicia penal, cuando se hace este caso de Rubí Marisol, no sé si lo recuerdan, de las Mariselas, ¿no? Que incluso hay, bueno, es todo un caso en cuanto a el primer ejercicio de juicio oral en México, y que, bueno, que no se aplicó de la mejor forma, que después, bueno, viene un montón de hechos hasta que llevan a la muerte de la señora Marisela, ¿verdad? Bueno, para, digamos, como más detalles, pues hay muchos documentales en diferentes partes, pero bueno, ahí participó un arqueólogo. De hecho, en Chihuahua fue el primer lugar donde se hace el primer departamento de antropología forense, digamos, como más completo. Habíamos arqueólogos, había antropólogos físicos, y trabajábamos justo pues bueno, en una idea de policía científica, ¿no? Y entonces uno de nuestros compañeros va y hace todo el análisis de contexto, y básicamente recupera, bueno, fue un contexto muy alterado porque ya no había un cuerpo completo, sino que básicamente lo que se puede reconstruir es cómo se dieron los hechos, cómo llegó, cómo desaparecen a la chica, cómo la llevan a un basurero, cómo se deshacen del cuerpo, y recuperan parte de lo que es elementos óseos, no todo el cuerpo, pero sí de los indicios que dejan ver que, bueno, que fue calcinada, que fue abandonada, que fue ocultada, y en ese sentido reconstruyen pues bueno, el proceso. Sin embargo, en ese momento, pues el alegato fue que no había cuerpo y por ende no se podía condenar, ¿no? Pese a que había incluso como una declaración de la persona, del victimario, de que sí había realizado el hecho, pero por no haber cuerpo, pues no se procesa como debería, ¿no? Pero el arqueólogo registró digamos, todos los pasos para poder, digamos, corroborar que realmente los hechos se dieron de cierta manera, y justo reconocer e identificar el lugar del depósito y recuperar lo que estaba asociado a la víctima. Y bueno, así hay un montón de intervenciones donde ha habido casos de arqueología que han sido, pues digamos, como muy pertinentes, podría decirse. Bueno. No, sí, es que pues que uno se queda pensando un poco acerca de varias de las cosas que dijiste, de ir haciendo todo un recorrido pues en retrospectiva, acerca de cómo fueron los hechos, sobre todo por un tema de justicia. Sí. Entonces, obviamente, pues lo que es forense, pues es esta ciencia con esa visión para ayudar a resolución de un tema legal, ¿no? Y se presume, tendríamos que decir que se presume, porque como atrevernos a asegurar que las acciones legales son iguales a justicia, pues no es cierto. No, tristemente. Entonces, por eso es como que se presumiría que las acciones legales van enfocadas hacia la justicia de la víctima, o de las víctimas, que en este caso son las víctimas, ¿no? Y que a pesar de que está como todo este esfuerzo de que se van apuntalando los indicios, la narrativa, la metodología, pues aún así siempre hay como algunas
formas de cómo ocultar esa verdad, Sí. ocultar lo que ahí está claramente expuesto. Y que evidentemente pues no es el primero ni el último. No es inclusive como esta constante de parte del Estado mexicano y de las instituciones mexicanas. Algo mencionabas de análisis de contexto. De pronto como que esa palabra, ese concepto ha tomado cierta, pues no queremos decir moda, pero sí mayor presencia. Moda se entendería como algo que se puede usar y después ya no. Pero más bien, por eso es como no utilizarlo como moda, sino como un concepto que pretendería ser revolucionaria en aras de esta justicia. Esperemos. Entonces, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es un poco esto de la análisis de contexto? Ajá. Bueno, de hecho creo que, como bien dices, es como un término que se ha vuelto como muy vigente, porque incluso en las comisiones de búsqueda ha surgido como el área de análisis de contexto, ¿verdad? Bueno, que muchos le llaman análisis y contexto. Pero bueno, la idea es justo, pues, bueno, tiene como dos aplicaciones. Para nosotros arqueólogos siempre ha sido siempre esta como visión de algo general, es decir, cuando llegas a un lugar, lo primero que tienes que ver es todo, digamos, un escenario macro, ¿no? No solamente enfocarte en el, por ejemplo, en el área donde está el depósito o, digamos, el área de estudio principal, ¿no? Por ejemplo, la escena, digamos, como concentrada de información, sino ver básicamente un escenario mayor para poder entender, pues bueno, por ejemplo, rutas de acceso, dinámicas de uso de suelo, por ejemplo, tendencias, por ejemplo, cotidianas de actividades que se realizan en una zona, varias cosas para poder entender justo tu escena, ¿no? Tu propia escena, es decir, ir de lo macro a lo micro. Y eso era para nosotros el análisis de contexto, digamos, desde arqueología, ¿no? Es básicamente como, si lo vemos como en términos arqueológicos tradicionales, podría ser como una vista de sitio, digamos como de general, y luego ya de depósito, ¿no? Digamos de escena, de contexto, es decir, sitio, y bueno, insisto, y depósito, es que suena como feo depósito, pero es básicamente como el lugar donde está contenida la información final, donde se va a hacer como un proceso más minucioso, por decirlo así. Y ahora, recientemente, el análisis, análisis de contexto en términos forense podría estar relacionado más justo al análisis de todo lo que tiene que ver con con la idea, o sea, como el análisis, como una investigación previa que se hace básicamente para entender, digamos, dinámicas de, por ejemplo, de cómo una sociedad se organiza, cuáles son en las dinámicas, por ejemplo, pues de horarios en ciertas zonas, cuáles son las zonas más peligrosas, qué tipo de actividades se realizan, y un poco entender qué flujos o oportunidades tienes para entender por qué se realizó por qué sucedió un hecho en determinado lugar, ¿no? Es decir, cuáles pudieron ser las causales y quiénes pudieron estar involucrados, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hay un reporte de desaparición, pues lo ideal es justo hacer esta investigación previa y ver, por ejemplo, toda la línea de vida, es decir, no sé, quién era la persona, cuáles eran sus actividades cotidianas, sus dinámicas, por ejemplo, con quién se juntaba, cuáles eran sus rangos como de movimiento, y en ese sentido se hace justo un análisis para poder entender dónde podrías buscar, ¿no? Es decir, poder entender puntos como de interés para ir haciendo rastreos y ir buscando información o ir eliminando cosas que pudieran hacerte ruido y irte acercando un poco más a entender qué pudo haber pasado y quiénes pudieron estar implicados, porque como tú bien dices, no solamente se trata, pues bueno, muchas veces de recuperar solamente los indicios o los cuerpos, sino de dar justicia, ¿no? Y entender básicamente qué pasó, cómo pasó digamos, en un caso muy positivo, pues prevenir, ¿no? Si estamos viendo que hay constantes hechos que se parecen o se dan de cierta manera, pues tratar de ver qué está sucediendo en el área para poder, pues, implementar técnicas de prevención. No nosotros arqueólogos, sino la gente que a lo mejor le toque, ¿no? O sea... Sí, ustedes dan las herramientas para que a partir de ello, pues, como criminólogas,
y hacer la prevención. Exacto. Con base a estos hallazgos, estas conclusiones arqueológicas, es que tenemos que hacer esto, de esta manera de una prevención de pues, y diferentes niveles de prevención también. Exacto, yo creo que justo algo que también tienen las ciencias forenses es esta idea de trabajar en conjunto, ¿verdad? Multidisciplina. Y exacto, o sea, por ejemplo, a nosotros nos toca una parte como de la investigación o de la construcción del caso, podría decirse, y luego vienen otros especialistas que digamos que toman alguna de la información que nosotros podemos generar y la transforman o la adaptan con sus perspectivas, y entonces se va ampliando, pues digamos, el alcance, justo la utilidad de la información, y yo creo que por eso también es muy importante incluso hasta la sistematización de la información, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, no sé, nosotros arqueólogos a lo mejor hacemos las cosas de alguna forma, pero luego tenemos que sistematizar, organizar nuestros datos para que quien venga después pueda leerlos de forma adecuada, ¿no? Porque igual, si hacemos investigaciones como especialistas muy cerrados, de pronto digamos como que se restringe el uso, y luego yo creo que en estos ámbitos también eso pasa mucho, ¿no? O sea, que luego somos, no sé, especialistas muy celosos de lo que producimos y no compartimos datos. Por ejemplo, muchas veces en estos casos forenses también se da, ¿no? Que no sé, por ejemplo, fiscalías o departamentos tienen su información y no la comparten, o tienen ciertas formas de hacerlo, y entonces ya no es compatible. No habría como tener esa claridad de que el quehacer y el quehacer en general es para un fin colectivo, es de justicia colectiva, y que se trabajara en una plataforma, en una base de datos universal. Exacto. O sea, como académicos alimentamos esta parte, las instituciones alimentan esta parte, las colectivas otra parte, y entonces se puede hacer un entretejido de información mucho más avanzado y útil, ¿verdad? Pero pues hasta ahí queda. Sí, o sea, ha habido como buenas iniciativas, ¿no? Yo creo que estaba esto de lo del Banco de Datos Forenses, el Banco Nacional, pero justo lo que dices, de pronto, no sé, a lo mejor, no sé, las instituciones trabajan de una forma y manejan variables o términos de, no sé, que a lo mejor no son homólogos, y de pronto ya al subirla no coinciden con otros datos. Y luego las academias, si es que participan en este llenado, que sería lo viable, ¿no? Sí. También manejan otros términos, y los colectivos pues otros. Entonces no se puede, digamos, como completar la lectura, y en ese sentido los alcances de las investigaciones a veces son bien limitados, ¿no? Cuando pudiéramos estar viendo realmente un montón de, no sé, de dinámicas que, por ejemplo, pues bueno, yo creo que todos sabemos, ¿no? Que en ciertas zonas, por ejemplo, hay patrones delictivos de un tipo, y que podrían generar pues estrategias de búsqueda, estrategias de, no sé, como decíamos, de prevención, de atención específicas para una zona, pero porque ya se esté caracterizando, ¿no? Y en otra parte, pues otras estrategias. O sea, tenemos incluso un país tan diverso que no podríamos hablar de una sola línea, ¿verdad? Pues no sé, de patrón delictivo como vemos, sí. Pero algunos sí tienen, no sé, se comparten como rasgos, y entonces podemos hablar de grupos delictivos que se están moviendo por ciertas áreas, no sé, o sea, ese tipo de cosas yo creo que es muy, muy útil, como empezarlo a trabajar entre todos, como mencionas, yo creo entre los 3 ejes, academia, sí. Instituciones y la sociedad civil. Que es muy viable. Bueno, para ir concluyendo, o sea, todo esto se hace muy, muy interesante. ¿Qué otras líneas de investigación, ya sea trabajas tú o se vinculan con la arqueología, que nos ayude a salir de nuestra idea nada más limitada de lo prehispánico? Sí, bueno, por ejemplo, yo en lo personal trabajo con líneas de saberes tradicionales. Por ejemplo, siempre estoy pegándole a la mesa. Es recoger justo las herencias de la sociedad, sobre todo de cosas que utilizan para la vida cotidiana, ¿no? Como el comer,
el producir, no sé, alimentos, construir hogares, el domesticar a lo mejor hasta animales. Por ejemplo, bueno, trabajamos también temas de arqueología industrial y patrimonio. Por ejemplo, recientemente hemos trabajado en colaboración con talleres de la UNESCO, con estudiantes de ahí de arqueología, digamos con registro y defensa de patrimonio intangible también, cosas que por ejemplo es como comida, no sé, insisto, saberes como formas de cultivar, de producir alimentos, y que de pronto pareciera que no dejan un registro tan material, pero que de pronto los insumos, los utensilios, los espacios donde se producen estos alimentos ya te van dejando como ese indicio, y entonces un arqueólogo también puede estar ahí, ¿no? Yo trabajo un poquito algunas cosas de gestión, porque bueno, a mí me parece que la arqueología es una disciplina muy dinámica, es decir, no solamente recoge información, sino que la puede hacer útil, y hemos tratado de resignificar algunos espacios con la intención de que puedan ser, que la sociedad los pueda apreciar y los pueda disfrutar. Por ejemplo, bueno, con este tema de las huertas, he recolectado como alguna información, por ejemplo, yo en este caso, para poder reactivar espacios que eran enfocados a huertas, pero que ahora pueden ser de uso, por ejemplo, recreativo o no sé, de enseñanza o transmisión de conocimientos. Pero bueno, la arqueología en general, pues puede estudiar arqueología del deporte, por ejemplo, ahora que viene lo del mundial, formas en donde se practica el deporte, cómo se practica, cómo va transformando el cuerpo, cosas que tienen que ver con, por ejemplo, el urbanismo, la infraestructura, ¿no? Cómo, por ejemplo, tenemos tecnologías para usar agua, para distribuirla, para optimizarla. Y en ese sentido la arqueología también puede utilizarse, valga la redundancia, en términos como de sustentabilidad y ecología, porque pues recoge, digamos, como técnicas que han sido utilizadas por años y que no fueron tan impactantes ambientalmente, y que de pronto pueden adaptarse a dinámicas actuales para usar, no sé, recursos de forma equilibrada, ¿no? Por ejemplo, no sé, plantas, sembrar, no sé, decía el hecho, por ejemplo, de reactivar ciertas economías, ¿no? Por ejemplo, usando algunos recursos que servían para producir, no sé, por ejemplo, los canastos, ¿no? Ahora que hemos querido dejar las bolsas de lado, ¿no? Y que antes se llevaban las cosas en canastas o en cestas, pues reactivar, por ejemplo, tradiciones como el tejer el mimbre o el tule, ese tipo de cosas también la arqueología las puede, digamos, implementar. Y en ese sentido, pues hay un montón de cosas que se pueden hacer desde acá, todo lo que deje huella. No, pues entonces sí, son bastantes líneas y espacios que se pueden ir trabajando, y sobre todo la vinculación con otras ciencias, ¿no? Que le da pues todavía ese empuje o esa visión pues mucho más integral. Pues muchas gracias, con esto llegamos a nuestro fin de esta charla, que ha sido muy interesante, muy fructífera. Muchas gracias por el tiempo y esperamos que nos sigan por ahí escuchando, sintonizando y reproduciendo. Denle like para otras entrevistas y pláticas que por aquí vamos a estar teniendo. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Manita arriba.